Hola y bienvenidos una vez más a esta subcomunidad de Plastic Love. Hoy con un review de nuevo en directo, como ya esperamos que se vuelva costumbre, y vamos a empezar de una vez a esto, que es este review hoy con un set y una pequeña sorpresa al final. No se les olvide que si les interesa todo el mundo del coleccionismo de Lego y todas las noticias concerniente a Lego, pues esta es su comunidad. No se olviden suscribirse y seguirnos también en Instagram como Plastic Love. No siendo más, empezamos. Y es que les traigo este bonito set. Vamos a ver aquí en más detalle. Y este set de Star Wars, un Battle Pack, eh, que ya se ha escuchado mucho de ellos. La comunidad parece que está muy contenta porque obviamente no solamente es un Battle Pack casi que doble. Esperábamos uno sencillo con algunas minifiguras, alguna construcción pequeña, pero en esta ocasión podemos ver que vienen dos facciones, que son la facción separatista por el lado de los droides y la facción de la República por el lado de los clones. Ese es el set 75-372. Es un set donde viene compuesto, leamos aquí, por un clone Shot Trooper de la República y tres clones regulares. Trae tres Battle Droid y otros tres Super Battle Droid. Que pues muy bonitos ellos. Pero vamos aquí de una vez a pasar entonces a nuestra cámara doble para empezar a ver los detalles de este mismo. Y aquí los tenemos. Vamos a poner de una vez esta cajita por aquí a un lado para que no nos moleste. Espero que el audio esté funcionando perfectamente porque acabamos de tener un problema. De pronto ustedes tenían un link aparte de lo que era este directo, pero no sé, falló. Cosas de hacer directos. Vamos poniendo por aquí de una vez esta nave para que se vaya viendo. Vamos a empezar con las construcciones. ¿Les parece? Entonces, vamos a hacer también una pequeña comparativa porque también hay un poquito de curiosidad, tal vez por su parte, de las diferencias que existen entre los Super Battle Droid nuevos de este set con los antiguos. He visto algunas reseñas, algunos comentarios concerniente, pero vamos a darles un poquito más de profundidad a esto ahora en español, ¿no? Y bueno, de primera mano tenemos, vamos a ver, escojamos una cámara, esta. Tenemos el speeder con sus disparadores pues de studs. Y las armas, una construcción muy sencilla, pero que cumple muy bien en esto de concerniente a los speeders de Star Wars. Es una construcción muy sencilla, muy fácil de, no sé cómo llamarlo, de replicar. Si lo que te interesa es de pronto tener la construcción porque tienes las piezas o necesitas una idea para tu propio speeder, pues esta es perfecta. Aquí van dos armas que le pertenecen a los dos clones regulares, a uno de los que están acá. Hay que mencionar que en esta, pues, es como una forma de cargarlas, no son extras, se llevarán aquí. Por otra parte tenemos este, ¿cómo llamarlo? Como fortaleza, es como una torre vigía, no sé. También con unos escudos que se pueden remover para hacer complemento con el clon de asalto o de choque más bien. Viene por esta otra parte esta pequeña cajita. O sea, si nos permite enfocarla mejor, que sirve para utilizar como para guardar estos detonadores térmicos que vienen con nuestros eh, Clone Trooper. Por otra parte, no la quiero quitar de aquí porque me parece que es un conjunto en sí. Vemos también lo que es, vamos a ponerlo un poquito más para acá, para que sean en las dos cámaras. Este, este droide también que viene en estos Speeder ya clásicos, que además suma mucho con esta pequeña basecita que me parece que es muy bonita, sobre todo para aumentar la exhibición
de nuestro set. Cumple perfectamente. Viene con esta opción de colocar el arma de nuestro droide en la parte, en su espalda. Es una construcción también muy sencilla, pero que pues cumple muy bien la función. Hace mucho tiempo no veía este tipo de construcciones. En Lego creo que la última vez que la vi fue en un set que tengo por acá atrás, no puedo mostrárselos ahorita, pero es un set que era de la batalla de Yoda contra Dooku, que tenía un movimiento o una cualidad de pues moverlo con unas varitas para fingir una batalla entre estos dos personajes. Aquí sería la cereza del pastel en el lado droide, porque tenemos pues, ahorita no recuerdo, lo siento mucho que mi memoria, pero es que esto también, el cuadrar y que todo el directo saliera bien fue un poquito complicado el día de hoy porque yo no estaba en mi casa, casi que llegué solamente para hacer esto, porque era el compromiso que tenía ya. Y este droide, que en cuanto, no sé, dejaré el nombre en la descripción del video, pues funciona también con la vieja técnica de golpear con el dedo para, uy, lanzar esos misiles, ¿no? Me gusta mucho que tiene una muy buena estabilidad, el movimiento de sus patas, que pueden ser también fácilmente modificables. eh, Se puede también adecuar para, no sé, para poner una minifigura, la vieja escena donde Anakin se para en uno de estos disparadores y lo corta con su sable láser de luz. Es una construcción que cumple muy bien. eh, Me gusta, no la tenía en mi colección de droides. Yo tengo como en mi espacio de exhibición de lo que es Star Wars, una parte pues por facciones, ¿no? Entonces tengo la facción republicana, la separatista, el imperio, los rebeldes, Jedi, etcétera, etcétera. Entonces, me hacía falta, me falta también hacer un mock, tal vez, no sé, del droide cangrejo. Pero creo que con este set, por ejemplo, por ahora, cumple bastante bien para crear pues nuestras batallas, o sea, nuestras escenas. Si es para un niño o si tú eres de los que juegas con tu set, mientras los limpias, los organizas o haces dioramas, etcétera. Es un set que definitivamente, como todo lo que hemos mostrado en Plastic Globe, es un set que es mejorable, sí, pero es un Battle Pack. O sea, es como su nombre lo dice, lo que nos da. Veía que hace mucho que no salían los droides, pues veíamos que, mm, que eran muy esperados. Tengo que admitir que sí, hay diferencias. Empezamos de una vez ya con los... ¿Cómo empezamos? ¿Droides o clones? Droides o clones. Vamos a empezar con los clones, para después entrar un poquito en el debate de lo que son las otras figuras. Como clones, nos vienen lo que es nuestro amigo aquí, el clon de Choque, que sería como el protagonista, para completar un pequeño ejército que ya los hemos obtenido en otros dos sets, en el de la Gunship. Y se me olvida ahorita el nombre del otro donde viene. em, pero ya, con este sería el tercer em, set donde vendríamos con ese tipo de clones. Y es lo interesante que pues ya tenemos para formar un pequeña tropa y nos sirve para sumarle a lo que es la Gunship. Entonces, en ese caso, pues es una gran suma para lo que es nuestra colección. Y para todos aquellos que les encanta lore o porque, no sé, quieren crear dioramas de combates, de batallas épicas, ahora que también por ahí se rumora un posible set de la escena que sale de Mandaloriano, donde muestran cómo rescatan a Grogu. Creo que entonces ya sería una suma. Es un clon realmente sencillo. Vámonos por aquí. Vamos a ver si los podemos dejar aquí a nuestros protagonistas en esta cámara. Mientras observamos lo que es este clon, viene con estos binoculares o visores. Tengo que aclarar
que esta es un arma que viene una extra, y que de hecho creo que la otra se la coloqué a uno de los clones. También está bueno decir que en este set no recibimos lo que es este paquetico, esta bolsita de accesorios para clones, donde les podemos colocar los visores, antenas, etcétera, etcétera. Eh, no es una figura que nos sorprenda en el sentido de impresión, pues está muy bien, pero es lo que ya hemos visto en los otros sets donde viene esta misma minifigura. Expresión, pues, ya nuestra clásica acostumbrada de rostro de clon. Es igual para los demás clones. Y pasando, pues, a este otro, es lo mismo. Si ustedes quieren detallar eso, es mejor forma de ver, yo veo eh, las impresiones de este. A mí me gustan los clones blancos, pero realmente me gustan más los clones blancos de fase uno. Aquí vemos lo que es. No sé si está viendo bien en cámara. Eh, pero clones blancos también están buenos porque solo vean esa imagen de donde tenemos este pequeño grupo de clones acompañados pues de, pongámoslo por aquí, de estos droides. No, creo que mejor le queda aquí el speeder, digamos que así. Ok, ahora vamos a de pronto a lo que realmente nos interesa. Vamos a dejar aquí este pequeño droide también acompañando que se ve muy bien. Las manos que vienen son intercambiables obviamente, pero las manos que vienen serían para este, para recoger la arma, que yo lo que haría, aquí lo tengo como en la función en la que viene según el manual instructivo de Lego. Pero obviamente, al ver que si quieres utilizar este otro droide para que lleve un arma, pues va a ser en este speeder. Pero, podemos, viene un brazo extra dentro del set, así que ya eso ya es sumar, sumar. Pero para poderlos cambiar. O si lo deseas o lo prefieres, simplemente intercambias una de estas manos por la otra del otro droide. Droide sencillitos, articulación, cabeza, no ha cambiado al parecer nada. Vamos a empezar ya a traer lo que son los clones, perdón, los droides de pronto más viejitos, como ven aquí, yo los tengo como una pequeña tablilla donde están formados, así no sufro de que se caigan ni que se pierdan o simplemente deserten, ¿no? Realmente, si lo comparo con un droide más viejito, yo no sé cuánto será. Es que no estoy seguro si estos son tal vez de otro set más nuevo, no sé, en los que venía con Ahsoka, pero realmente no les veo ninguna diferencia. Es el mismo cuerpo de droide, ni siquiera en los pies tal vez. No sé si ustedes ven. Este es el nuevo, este. Y esta es la versión más antigua, esta es la viejita. No sé de pronto si ustedes ven alguna diferencia. Yo realmente no se lo noto en ese sentido. Cosa que no pasa con los Super Battle Droid. Vamos a dejar este por aquí. Y aquí tenemos, estos vienen tres droides de batalla. Tomemos uno de referencia. Y este es, ¿hay diferencias? Sí, hay diferencias, sobre todo como he escuchado mucho que dicen que en la definición, yo la verdad creo que es lo mismo, solamente que tal vez la cabeza ha cambiado. Había visto que nuestro amigo Mario de Briquitón decía que de pronto no le había gustado mucho esta parte donde se atoran. Y él decía también en su video de que él no sabía si era que hacía, si eran siempre o si era solamente esta nueva versión, pero sí, así ya les digo desde antemano que así ha sido, al menos desde los últimos que salieron. ¿Dónde vemos cambios significativos? Vamos entonces a traer unas figuritas de las antiguas. Aquí igual también formando ya un pequeño escuadrón
droides de combate. Vamos a tomar las 2 versiones, tanto la versión, digamos, que era lo que yo realmente esperaba, y ya les comento que me siento un poquito decepcionado, pero pues no, cuando salió realmente me decepcionó que no viniera con nuestro famoso brazo armado, pero eso también tiene una explicación. Y esto se lo pregunté a alguien directamente en Lego y me comentaba que era simplemente es que no les gustaba. Hola Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estábamos hablando ya de esta parte, no te preocupes que hoy tengo sorpresa para el final. El Battle Pack está increíble, nos dice Samuel. Y sí, así es, amigo. Muy recomendado por el precio, por la cantidad de figuras que tenemos, por posibilidades de personalización y porque obviamente volvemos a tener a estos Super Droid. Entonces, les estaba comentando que básicamente me decían en Lego que era porque ellos no desean que las piezas sean, ¿cómo llamarlas? De un solo uso. Y ellos sentían que esta pieza del brazo armado solo restringía mucho la posibilidad de utilizarlo en otro set o en otras construcciones, mocks, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver las diferencias. Entonces vuelvo, le digo, este brazo no viene, este brazo del armado no viene, estos son los tres nuevos. Y aquí tenemos, para que ustedes se den cuenta de la diferencia, y básicamente la diferencia es la cabeza. En los nuevos, vemos que la cabeza es un poquito más alargada, un poquito más angosta. Creo que tiene mejor definición. Deme un segundo, vamos a, para tener una sola toma. Vámonos a la cámara. Vamos a la frontal de esta una vez. Y aquí creo que para que tomen como con más detalle lo que es las diferencias. Vamos a colocarlo, a ver si tengo algo para colocarlo aquí de forma más rápida. Vamos a pedirle prestado aquí a nuestros amigos. Bueno, Samuel nos cuenta que ya lo tienes. Excelente, Samuel. Quiero preguntarte una cosa que eso lo voy a discutir ahorita al final. ¿Lo conseguiste de salida o esperaste alguna promoción? ¿Lo compraste en las tiendas? ¿Lo compraste directamente en la tienda online? No sé, cuéntame, Samuel, si, si no te molesta contarnos cómo lo adquiriste. Aquí se ven básicamente las diferencias. El cuerpo es un poquito más angosto, la cabeza también tiene de pronto mejor definición lo que es esta parte que se une con la cabeza y los hombros. Y por la parte de atrás, la gran diferencia es este tipo como nos damos cuenta que definitivamente es un molde nuevo, obviamente, pero vemos como la estructura de este es el nuevo, este es el viejito. Y a lo que les comentaba también antes, es que siempre ha existido esto del stop, lo que decía que nuestro amigo Mario de Briquitón comentaba que él no sabía, o al menos eso fue lo que entendí en su video cuando lo vi, él no sabía si eso era así siempre, pero así es. Siempre en este es uno de el viejito y pasa lo mismo con el de las armas. Para mí estos son tesoros ya porque eh, todos son tesoros. Todas las piezas de tu colección son un tesoro, pero para mí ya tienen un valor porque yo sí aprecio mucho este bracito del arma y también vemos que tiene el mismo como freno ahí para no irse más atrás en lo que es el robot. Entonces, vuelvo y digo algo para los que ya me conocen, que ya nos han seguido, no sé, nos han visto en otras entrevistas, en, en, en otros canales. Ya saben que yo he tomado una decisión de no comprar nada en salida. Yo era una persona que definitivamente adquiría estos packs en cuanto salieran. eh, pues era como ese entusiasmo y definitivamente hace un año o dos lo comentaba de hecho con nuestro amigo
Albert de 24 Collection, de que definitivamente no es una buena estrategia. Me arrepentí muchas veces y ahora estoy muy contento en tomar esta nueva ideología de esperarme un poquito, no comprar las cosas. Porque, por ejemplo, este set lo compramos por a mitad, casi mitad de precio. Les hablo en euros porque pues es como la forma más práctica que tengo yo en este momento de, comprar, de convertir la corona sueca a una moneda más global que ustedes puedan de pronto calcular, pero fueron 20 euros menos. Y es un set que lleva unos cuantos meses afuera. A ver, Leo, ¿qué nos comenta Samuel? Yo lo conseguí un poco más barato, supongo que es. Y a ver, ya, sí, más barato. Y años Legos se lo compré a un conocido. Ok, ok. Pero trato de ser paciente para comprarlo. Es un precio más barato. Totalmente de acuerdo, Samuel. Eso es. Y por eso también lo quiero aclarar, porque no solamente doy este ejemplo hoy, sino que vamos a dar un ejemplo, una sorpresa que les tengo preparadas a todos los de esta comunidad Plastic Love en YouTube, también en Instagram. Esperen videos, fotos y una reseña muy personal. Samuel, te cuento que este formato que tenemos de reviews en directo, nosotros no sé si ya nos sigue de pronto en Instagram. Nosotros tenemos una comunidad de pronto ya, llevamos varios años en Instagram y estamos cerca a los 3000. Gracias por ese apoyo. Sentía que la plataforma en sí nos limitaba un poco con cosas, con reviews, con un contacto más directo, por ejemplo, responderte a ti mismo, preguntas que tengas sobre algún set, sobre alguna noticia, sobre algo en especial. Creo que Instagram nos restringía y queríamos abandonar esa práctica. Como venía diciendo, para no salir del tema, vienen cosas muy interesantes. Entonces, hablando de precios, Samuel, te cuento de que este ya lo conseguimos por un precio más económico, más asequible, eh, sobre todo si eres de las personas que quiere tener un ejército o varias tropas o quieres armar los droides porque no sabes cuándo van a salir. Te comento que aquí en Suecia los droides normales, estos chiquiticos, ya tienen un precio elevado en tiendas especializadas, coleccionistas, perdón, eventos, etcétera, etcétera. Ya hay como gente que da un buen precio por esos. Pero vamos a quitar un poquito de esto porque vamos a necesitar espacio. Como les comentaba, queríamos por fin empezar con este proyecto y en esta plataforma en YouTube porque necesitamos un formato de amplio rango. Y es que, denme un segundo, por favor, vamos a hacer un cambio de cámara a esta cámara. Esta cámara. Porque lo que les traigo es bastante grande. De esto quiero también enviarle un saludo a nuestro amigo José de, de Joy Lego Fix. Creo que ahorita cambió de nombre. Me perdona si no recuerdo el nombre con el que cambió ahorita sus redes sociales. Pero este set, vamos a hacerle un review la siguiente semana, espero yo. Creo que me va a tener que parar. Lo conseguimos finalmente. Esto era una cosa como que fuera de proporciones. No sé si a nuestro amigo Samuel, le interesa todo lo que es, si también le interesa Avengers, pero aquí está. Vamos a hacer un review prontamente. Espero, aquí, es que es muy grande, quiero hablar con ustedes directamente. Vamos a tener un review con este mismo formato, varias cámaras, mostrándolo, viendo a detalle por qué tiene el precio que tiene, si vale la pena. No lo he destapado. Llegué, había una promoción que estaba esperando desde hace mucho tiempo en una tienda aquí en Suecia, en la ciudad donde más cercana que me queda, que es Linköping. Y no me lo podrán creer, pero de forma normal, en una tienda, me costó 200 euros más barato que el precio actual. Y es, ¿por qué? Por esperar. Entonces, el consejo de hoy es paciencia, amigos. Paciencia, tengan paciencia para subir su colección. No es imposible. La comunidad se va moviendo, los precios se van moviendo. Tengo que admitir que, por ejemplo, este salió en un precio y como al mes siguiente en la propia tienda oficial de Lego
subió como 20 euros más después solamente porque sí. Nunca lo entendí, me molestó mucho. Entonces, vuelvo y les digo, es paciencia. Imagínense, casi 2000. Es que, disculpen si me enredo un poquito porque hago la conversión entre euros y coronas suecas. Pero fueron entonces 200 euros menos del precio normal. Vamos a verlo en detalle. Eh, Quiero dar las gracias a ustedes por compartir, por esperar, por todos los que nos han apoyado en Instagram, por los que nos apoyan aquí también en YouTube. Y no se les olvide, no se olviden suscribirse y seguirnos también en YouTube como Plastic Love en esta subcomunidad de Plastic Love. Samuel, no sé, ¿tienes alguna pregunta, algo que te interese, que se te gustaría ver? Si eres nuevo, de pronto aquí con nosotros, pues te invito a que te suscribas, pero nuestros intereses son coleccionismo de Harry Potter, Star Wars, City, Ninjago, eh, más o menos eso, de pronto algo que nos interese. Somos una comunidad desde Escandinavia, desde Suecia exactamente, de habla hispana, también en sueco, en portugués y algo de inglés. Pero esta es tu casa, estás bienvenido. Y pues no siendo más, muchachos y muchachas, muchas gracias. Esperamos de pronto verlos la próxima semana. Y esto es Plastic Love. Hey,